La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Esas palabras me sorprenden. El testimonio de un hombre fiel. Que se diga esto de un hombre en la tierra es impresionante. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Hasta en eso, no en calidad de hijo, como ahora nosotros que somos hijos. Él en un nivel un poco más abajo de nosotros, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Voy a titular el mensaje de esta tarde: el testimonio de un hombre fiel. El testimonio de un hombre fiel. Me parece apropiado compartir el primer mensaje de este año aquí y hablar de este tema tan importante acerca de la fidelidad. Yo creo que estamos en buen tiempo para que nos propongamos en este año, en este nuevo año, que apenas está comenzando porque estamos en el primer mes, que cada uno de nosotros nos propongamos, hermanos, ser fieles a Dios. Yo creo que haremos bien en proponernos en este comienzo tratar de ser fieles a Dios durante todo el año. Y no solamente en este año, sino en todos los años que el Señor nos conceda vivir. Pero es muy apropiado que meditemos en esto. Y a mí me impresionó el testimonio que Dios está dando acerca de Moisés. Y en esta tarde vamos a meditar sobre lo que Dios dijo. Porque es Dios el que está hablando a través de su Espíritu Santo acerca de la vida de Moisés. Este varón llamado Moisés es un gran ejemplo a seguir para todos nosotros. Yo no sé si a usted le impresiona lo que Dios está diciendo, pero a mí me impresionó. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Qué gran testimonio, hermanos. Qué gran ejemplo. Moisés desde siempre, desde la antigüedad, ha sido muy respetado por toda la comunidad judía. Desde tiempos antiguos ha sido el más grande de todos los profetas que han tenido ellos como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Ellos como judíos, como hebreos, tienen mucho que decir acerca de la persona de Moisés. Y para los hebreos, para la cultura hebrea, Moisés fue el más grande de todos los libertadores que han tenido en su historia nacional. Para nosotros, en nuestros libros de historia, tenemos muchos libertadores. El cura José Hidalgo, el cura Hidalgo, el padre de la patria, José María y Morelos, y muchos más libertadores que tenemos en la historia nacional. Pero en el caso de la cultura hebrea, yo estoy seguro que en sus libros de historia de la cultura hebrea, ¿quién creen ustedes que sea el más grande de todos los libertadores? Moisés. Hablando humanamente, secularmente, Moisés. Para ellos es el más grande de todos los libertadores. Pero el testimonio más grande acerca de la vida de Moisés es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Lo que Dios ha dicho acerca de Moisés. La opinión de Dios sobre Moisés. Ahora, por un lado, que las personas tengan una buena opinión de ti es muy bueno y muy loable. El concepto que las personas tengan de tu persona.
Y realmente nos debe de importar. Como cristianos, nos debe de importar el concepto, la opinión, la referencia que tengan los demás de nosotros, porque es parte de nuestro testimonio. Pero que Dios tenga una excelente opinión de tu persona es lo más honorable que puede haber. Y hay mayor distinción que sea Dios hablando bien de ti, que sea Dios dando testimonio de ti. Mire que hay mucha gente que se alaba a sí mismo. Y a mí en lo personal a veces hasta me aburre cuando escucho que una persona está hablando que yo hice esto y que yo y lo otro. La Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Amén. Pero qué poderoso es cuando es Dios quien da testimonio. Cuando es Dios personalmente que externa la opinión, la buena opinión que tiene de ti y de mí. En el caso de Moisés, los hebreos tienen un concepto muy alto de él. Lo tienen como profeta, lo respetan como profeta. Pero el concepto que Dios tiene de Moisés es superior al concepto de los hombres. Y hoy vamos a meditar en la impresionante y gloriosa opinión acerca de este hombre llamado Moisés. La gente tiene muchas opiniones de las demás personas, pero la verdadera opinión que vale, que cuenta, que da honra, distinción y gloria a una persona es la opinión de Dios. Y es por la opinión de Dios que debemos de conducirnos con mucho cuidado y portarnos bien conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Es por la opinión de Dios que debemos conducirnos en esta tierra como verdaderos siervos e hijos de Dios. A mí en lo personal, hermanos, me da tristeza ver que a muchos creyentes no les importa el propio testimonio que tienen. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no cuidan su forma de vivir, su conducta, su comportamiento. No les interesa ni consideran el testimonio que Dios puede tener también de ellos. Y es muy importante, hermanos, que entendamos esto, que todo lo que hacemos como cristianos, como hijos de Dios en esta tierra, todo lo que hacemos tiene un valor delante de Dios. Sea positivo o negativo, todo es tomado en cuenta delante de Dios. Moisés en la tierra hizo muchas cosas. Y todo lo que hizo Moisés contó para formar una opinión, para formarse un concepto desde la perspectiva de Dios. El concepto que Dios tiene de Moisés y que lo testifica aquí tiene mucho que ver con la forma de vida de Moisés en la tierra. La manera de cómo Moisés se comportó en esta tierra, la manera de cómo Moisés vivió en esta tierra, la manera de cómo Moisés le sirvió a Dios en esta tierra. De todo ese servicio de tantos años, Dios fue formando una idea, un concepto acerca de cómo era Moisés. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. De todos los años que vamos viviendo como cristianos, como hijos de Dios, de toda la forma de cómo vamos sirviéndole a Dios, incluye nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud. De todo ello, Dios se va formando un concepto, una idea de cómo somos aquí en la tierra. Así sucedió
con Moisés. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Ponte a meditar un momento y considera la opinión que tiene el cielo de tu persona. ¿Qué opinión tiene Dios de ti? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿En qué concepto Dios tiene a Moisés? Según lo que dice ahí, ¿en qué concepto Dios tiene a Moisés? Como un hombre fiel. Como un hombre fiel. Esa es la fama que Moisés tiene en el cielo. Esa es la fama que él tiene allá en el cielo. Si hay algo que resalte en la vida de Moisés en el cielo, es que aquí en la tierra fue muy fiel. ¿En qué concepto nos tienen los ciudadanos celestiales? Porque usted es conocido en el cielo y también en el infierno. Usted es conocido aún por los demonios y por el mismo diablo. ¿Qué concepto tienen de nosotros los seres espirituales? Los ángeles que te acompañan de día y de noche cuidándote. ¿Qué concepto, qué opinión tienen de ti? Muchas veces pasamos por alto esto. Nos olvidamos. Dejamos de tener conciencia, hermanos, que no estamos solos. Espiritualmente hay ángeles que andan con nosotros. Porque el Salmo 91 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí hay ángeles y nos están escuchando. Y a lo mejor se están gozando y han de estar diciendo: qué bueno que el pastor les está hablando de eso. Tenemos que cuidar nuestro comportamiento, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra actitud. Tenemos que vivir con esa conciencia de que se está formando una opinión de nosotros delante de Dios. La opinión personal de Dios es que Moisés fue un hombre fiel. Y cuando yo escribía estas palabras, me hacía esta pregunta: ¿qué opinión tendrá Dios de nosotros ahora mismo? ¿Qué opinión tendrá Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué opinión tendrá Dios de ti y de mí? Porque esta es la opinión que se tiene de Moisés. Y hay muchos personajes en la Biblia en los cuales cada uno de ellos tiene una opinión diferente delante de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la opinión que Dios tiene acerca de David? A ver, los que conocen Biblia ya de años. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de David? David, la opinión que Dios tiene de David es que él es un hombre conforme a su corazón. ¿Qué opinión tiene Dios de Abraham? Su amigo. Dios tiene opinión de sus siervos, de sus hijos. Y seguramente tiene una opinión tuya y mía también. Tiene una opinión de nosotros. Ahora vamos a meditar en algunas verdades del texto, algunas cosas importantes del texto. Número 1, Moisés, según lo que Dios está diciendo, Moisés fue fiel en los asuntos de la casa de Dios. Y esto Dios lo está diciendo de una manera específica. Lo está señalando de una manera específica.
se resalta la fidelidad de Moisés. ¿Pero en qué área? En el área de la casa de Dios. Moisés fue muy fiel entonces en los asuntos de la casa de Dios, y ese es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Debemos de procurar ser fiel, lo más fiel que podamos, escucha esto, lo más fiel que podamos en todo lo relacionado con los asuntos de la casa de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos de Moisés. Le decía a una hermana ayer: propóngase en este año ser fiel por lo menos cada culto de domingo. Y hasta le dije: mañana voy a hablar de eso. Tenemos que esforzarnos. Tenemos el ejemplo de este hombre que fue fiel delante de Dios, y esa fidelidad la expresó en todos los asuntos de la casa de Dios. Probablemente este año que pasó te descuidaste, faltaste, te ausentaste, no participaste, no te importó las actividades, los compromisos que se organizaron en la iglesia. En este año no cometas ese error. Cambiemos ese concepto negativo que Dios puede tener de nosotros. Porque yo creo que sí, en muchos, en Dios puede tener un concepto negativo de ellos. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus actitudes. Dios conoce, y yo creo que hasta lleva la lista por medio de los ángeles. ¿Cuántas veces en el año faltaste? ¿Cuántas veces en el año estuviste presente? Él lleva cuenta de todo. De todo. Moisés entonces, hermanos, dice que a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Y para los que vienen apenas comenzando en esta ciudad, que apenas están comenzando porque llegaron apenas, propónganse ser fiel a Dios en este año. Comiencen con el pie derecho, congregándose, siendo fiel a los cultos, siendo fiel a las actividades. Comprométanse. Es la forma más correcta de expresar verdadera fidelidad al Señor. Lo que Dios está diciendo en estas palabras: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Estas palabras tienen mucho peso, mi hermano, y tienen mucha profundidad en la revelación espiritual para nosotros. En cada palabra y expresión de Dios hay mucho que entender, mucho que discernir, mucho que aprender. Y lo primero que yo miro es la forma personal, muy personal de Dios, muy particular de Dios al señalar a Moisés. Por eso el texto comienza: y Moisés. Dios señala a Moisés. Lo está señalando de manera personal. Dios pudo haber dicho: y aquel profeta del Antiguo Testamento que construyó el tabernáculo en el santuario fue muy fiel delante de mí. Pero Dios no lo está diciendo así. Dios está poniendo primero por delante, en primer término de importancia, la persona de Moisés. Y Moisés. Y cuando Dios hace esto, señalando a alguien, lo hace con la intención de hacer glorioso el nombre de tal persona. Dios señala a Moisés como un hombre fiel para hacer notorio su testimonio de vida como un ejemplo para todas las generaciones. Mire cuántas generaciones han pasado desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy. Y hoy en esta generación, en este día domingo,
estamos meditando y aprendiendo y mirando el testimonio de vida de este gran varón llamado Moisés, del cual podemos aprender. Poderoso es cuando Dios se refiere a Moisés, llamándole por su nombre, señalándole por su nombre, Moisés. Y Moisés, esta palabra de Dios, esta expresión de Dios quedó plasmada en la Biblia, hermanos, como palabra de vida, como palabra de poder, como palabra de gloria, dejando ver a Moisés como un hombre fiel delante de Dios, exaltando a Moisés en todas las generaciones de la tierra como un hombre fiel, para testimonio de todos nosotros que también Dios quiere ver fidelidad en nuestro corazón, en tu corazón. Dios también quiere ver fidelidad. Espero que meditemos seriamente en esta mañana, hermanos, en este mediodía, la importancia de ser fiel a Dios. Propóngase, por favor, propóngase ser fiel a Dios. Comience en este año siendo fiel a Dios y termine este año siendo fiel a Dios. La otra expresión, a la verdad. A la verdad. En el lenguaje de la Biblia hay muchas expresiones diferentes que no son tan comunes del uso de nosotros. Esta forma de decir, y Moisés a la verdad. La expresión a la verdad significa digno de confianza. Aquí Dios empieza a revelarnos un poco más profundo el asunto acerca de Moisés. Y Moisés a la verdad significa, o la idea principal fue que Moisés se ganó la confianza de Dios. Se hizo acreedor de la confianza de Dios. Se hizo digno de la confianza de Dios. Por ser fiel, se ganó la confianza de Dios para que lo pusieran a cargo de la edificación de la casa de Dios en el desierto. Y esto debe despertar conciencia en todos aquellos que anhelan servirle a Dios en un ministerio. ¿Cuántos creyentes dicen, a mí me gustaría servirle a Dios? A mí me lo han dicho en muchos lugares. A mí me gustaría ser pastor, a mí me gustaría predicar como usted predica, me lo han dicho. Hermano, pero para estar en un lugar como este, al frente de una congregación, tenemos que ser fiel. Tenemos que saber ganarnos la confianza de Dios. Moisés se ganó la confianza de Dios y le dio instrucciones específicas. Y Moisés fue un hombre fiel a todo lo que Dios le había ordenado. Por ello se ganó el título, el nombramiento, la distinción de que su testimonio fuera inmortalizado en las páginas de la Biblia como testimonio a todas las generaciones de la tierra, de los creyentes, sobre todo de la iglesia, de los cristianos, de que él fue un hombre fiel, digno de confianza, confiable. Y qué glorioso es cuando Dios deposita su confianza en un hombre o en una mujer en la tierra para confiarle la edificación de su casa. Vamos a mirar algunas instrucciones que Dios le dio a Moisés. Éxodo 25, versículo 9. Dios les da algunas instrucciones. 25:9. Mire. En esto fue fiel Moisés. Dios le encargó esto. Le dijo, quiero que hagas esto. 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, no vayas a alterar el diseño. No alteres nada.
No le quites ni le pongas tal como te estoy mostrando el diseño. Así quiero que hagas una casa para mí en la tierra. Y realmente se requiere fidelidad en eso. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. En esto tenía que ser fiel Moisés. En esto se requiere fidelidad. Cuando Dios te manda a hacer algo y Dios te pide que lo hagas tal como Él te lo ordenó, no que en el camino tú le andes alterando, le andes quitando, le andes modificando, le andes añadiendo, porque ya no hay fidelidad ahí. Creo que en el último versículo de ese mismo capítulo, mire lo que dice. Vamos a ver cuál es el último versículo. Vuelve otra vez. En el 40. Dios vuelve a decirle a Moisés: mira, hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. En esto Dios quería ver fidelidad en Moisés. Y esto me lleva a otra situación, a otro principio de vida espiritual. ¿Qué necesitamos para ser fieles a Dios? ¿Qué necesitamos? Obediencia. Obediencia. Si no hay obediencia en el corazón, hermanos, nunca seremos fieles. El creyente que no es obediente nunca será fiel en ningún lugar, en ninguna congregación. Nunca será fiel. Se requiere tener un corazón obediente para que podamos ser fieles. Por eso Dios le pidió obediencia. Lo que Dios le está pidiendo a Moisés es obediencia. A la par de la obediencia viene la fidelidad. Cuando el que es obediente será fiel en lo que hace. Pero el que es rebelde nunca será fiel, nunca será leal, nunca será confiable. Vamos a regresarnos a Hebreos. En los asuntos de la casa de Dios, Moisés tenía que ser obediente para ser fiel. Es lo mismo para usted y para mí. En todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, tenemos que ser obedientes para que podamos ser fieles. Si tenemos un cargo en la congregación, tenemos que ser obedientes para que podamos ser fieles. Si tenemos un nombramiento en la congregación, tenemos que ser obedientes para que podamos ser fieles. Sea cual sea el cargo o el nombramiento, obediencia para que podamos ser fieles. Y la palabra fiel significa confiable, fidedigno. Fiel es alguien digno de confianza. Y me voy a detener aquí en la descripción de la palabra fiel. ¿Cómo podemos describir una persona fiel más allá del concepto de ser confiable, más allá del concepto de ser fidedigno? Y yo trataba de describir a alguien fiel y llegué a la conclusión que una persona fiel, alguien fiel, escuche y aprenda, es aquel que se mantiene firme a los intereses de otro, firme a las convicciones de otro, firme a los valores y principios de otro. Por ejemplo, lo podemos aplicar en el matrimonio. ¿Qué tengo que hacer yo para que le pueda ser fiel a mi esposa? Yo me tengo que mantenerme firme a los intereses de ella, a las convicciones de ella, a los valores de ella, a los principios de ella.
Es ahí donde se da la fidelidad. Cuando nos mantenemos firmes, cuando estamos colaborando, trabajando en armonía, en unidad. En este caso, ser fiel a Dios es cuando nos mantenemos firmes a los intereses de Él. En este caso, de su casa. Moisés se mantuvo firme a los intereses de la casa de Dios. Se mantuvo firme a las convicciones de la revelación, de la petición, de los requerimientos de Dios por el bien de su casa. Eso es ser fiel, hermanos. Esta clase de hombres y mujeres fieles son los que Dios ocupa en la tierra para confiarles la edificación de su obra. Dios probó la fidelidad de Judas. Y Judas no calificó para que fuera establecido como apóstol, edificador de la obra de Dios en la tierra. ¿Y cómo Dios probó la fidelidad de Judas? ¿Cómo Dios probó la fidelidad de Judas? Mire, Dios probó la fidelidad de Judas permitiéndole que Judas cuidara las ofrendas. ¿Y qué hacía Judas con las ofrendas? Dice que por acá, por debajo del agua, metía la mano y se guardaba. Y sustraía. En palabras de la Biblia dice que sustraía de las ofrendas. Y Dios estaba probando la fidelidad de Judas. Y en esa área de la economía, Judas no era fiel. No fue fiel. Fíjese, Dios nos prueba. Y no estoy hablando de la economía, solamente fue un ejemplo que se me vino a la mente. Dios sabe en qué área le fallamos y Dios sabe en qué área somos confiables. Me decía tiempo atrás una persona: hermano, y a esa hermana, ¿por qué no la pone usted como que se encargue de las finanzas? Le digo, no, yo le tengo confianza en la predicación, porque lo hace muy bien. Pero en la administración del dinero no le tengo confianza. Hay muchas áreas, hermanos. Pero mire, la Biblia dice que Moisés fue fiel en toda. En toda. Lo cierto es que hay creyentes que son fieles solamente en una área, pero son infieles en otras. Hay creyentes que son muy confiables solamente en algo, pero no son confiables en otras cosas. Y la exigencia de Dios para nosotros es que seamos fieles en toda la casa de Dios. Ese es el ejemplo, esa es la petición. Que desarrollemos esa habilidad, esa virtud, esa cualidad de ser fieles en cualquier área donde me ponga Dios. En cualquier área donde Dios me llame. Que si Dios me llama a predicar, sea fiel en esa área. Si Dios me llama a discipular, sea fiel en esa área y no deje tirado el discipulado a medio año. ¿Cuántas personas han comenzado conmigo a discipular y a medio año me dejan solo, abandonado? Que si Dios me llamó a evangelizar, sea fiel en esa área. En cualquier área de servicio, en cualquier oficio, en cualquier nombramiento, sea un ministerio, sea un liderazgo, sea en el diaconado, hermanos, en cualquier área pueda tener la capacidad, así como Moisés, de ser un siervo fiel. Dios está exaltando la fidelidad de Moisés como un botón de muestra para cada uno de nosotros de que sí se puede cuando se quiere.
Moisés entonces, hermanos, demostró fidelidad para con la casa de Dios, sirviendo en todo tiempo y en todas las áreas. Siempre hizo tal cual Dios le decía, tal como Dios le ordenaba. La única forma, la única vez que Moisés cometió una falta, hermanos, en el servicio de Dios, fue cuando le pegó a la roca, porque estaba molesto. Y Dios lo corrigió en grande manera. Ese es otro punto. Ahí se equivocó Moisés. Yo creo que la mayoría sabe la historia. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés, molesto por la actitud del pueblo, dice que golpeó la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con Moisés? Lo corrigió. Lo corrigió. Y no por ello dejó de ser fiel a Dios. Ese es otro problema grave que tenemos nosotros. Somos fieles cuando todo mundo nos elogia. Somos fieles cuando todo mundo nos alaba. Somos fieles cuando todo mundo habla bien de nosotros. Pero que alguien nos corrija, Dios mío, dejamos de ser fieles. Dejamos de ser fieles. Tiramos al olvido y al abandono todo lo que hacemos por Dios. Y no debe de ser así. Dice la Biblia que Moisés fue un hombre fiel en toda la casa de Dios. Y las veces que se equivocó, Dios lo reprendió, lo corrigió. Y aún así se mantuvo con la capacidad de seguir siendo fiel a Dios, sirviéndole a Dios. Moisés pudo haber dicho, ya no voy a entrar a la tierra de Canaán. Aquí que se queden estos rebeldes en el desierto, que se pierdan conmigo también. Pero no lo hizo. Aunque sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, él se mantuvo fiel a Dios, guiando a Israel en el desierto, enseñándoles, recordándoles la palabra, siempre recordándoles la ley, hablándoles, dándoles instrucciones, que no se olvidaran de Dios. Eso se llama fidelidad, hermanos. Es que nuestra fidelidad para con Dios no debe de cambiar. No debe de cambiar, hermanos. La última expresión dice que fue fiel en la casa de Dios. La casa de Dios es figura de la realidad espiritual de la iglesia, hermanos. Y es aquí donde muchos creyentes no han entendido. La casa de Dios, escucha esto, la casa de Dios es el lugar más indicado para aprender fidelidad para con Dios. Es aquí donde podemos convertirnos en personas fieles delante de Dios. Es aquí en la casa de Dios, que es la iglesia, donde podemos ser fiel a Dios. El que es fiel a Dios en su casa, en la iglesia, será fiel en todo lo demás. El que no es fiel en la casa de Dios no será fiel en ningún lugar, en ninguna parte. Moisés dice que fue fiel como siervo. Y ese es otro aspecto en meditación. Como siervo. No era hijo. Era un criado. Era un criado. Y no es lo mismo tener la mentalidad de hijo que la mentalidad de un criado. Hay una gran diferencia entre tener la mentalidad de siervo, un criado, y la mentalidad de un hijo. El hijo sabe que al morir el padre se queda con la herencia. El siervo no. El siervo sabe que en cualquier momento lo pueden echar para afuera. Y mire con la mentalidad de qué sirvió Moisés. ¿Con qué mentalidad? De siervo. Ahora nosotros ya no somos siervos, ahora nosotros somos hijos.
Y con la mentalidad de un hijo yo tengo que servir para Dios, sabiendo que todo lo que yo haga en esta tierra tendré recompensa en el cielo y también en la tierra. Grandes bendiciones vendrán si yo me mantengo fiel a Dios, sirviéndole como hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que aprender a servirle a Dios como hijo. Moisés sirvió como siervo para testimonio de cómo tienen que estar los hijos de Dios al servicio de la casa. Versículo 6, ya con ese texto termino. Mire que todo lo que se dijo de Moisés era testimonio de la persona del Señor Jesucristo. Moisés sirvió como siervo, pero Cristo dice como hijo sobre su casa. Nosotros, ¿cómo tenemos que servir? Como hijos. Como hijos. Como hijos. ¿Qué somos ahora en Cristo? Como hijos, somos hijos. Entonces la mayor expresión de fidelidad de un creyente, hermanos, es cuando somos fieles en la casa de Dios. Cuando nos mantenemos fieles como hijos, sirviendo en cada una de las áreas. Siempre sirviendo con toda obediencia, con toda fidelidad. La palabra testimonio que se menciona en el contexto significa la evidencia. La evidencia. Moisés es la evidencia. A ver, pon los dos textos juntos para entender bien el contexto. 5 y 6, por favor. Moisés es el testimonio. Lo voy a leer completo y ya voy a terminar. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio. La palabra testimonio es la evidencia de lo que se iba a decir. ¿Y cuál era o qué es lo que se iba a decir? Que Cristo como hijo sobre su casa. Te lo explico de esta manera. La fidelidad de Moisés, hermanos, como siervo es el testimonio de que sí podemos servir fielmente a Dios, ser hallados y tomados fieles delante de Dios. Esa es la evidencia de la vida de Moisés como siervo de Dios. Figura de la realidad espiritual de Cristo y de nosotros también. De que ahora en Cristo estamos igual que Cristo como hijos sobre la casa, nuestra casa, la casa del Padre, la casa de Dios. Tenemos que servir, ser fieles en lo que Dios nos mandó a hacer, nos está pidiendo hacer, en lo que Dios nos ha dotado, nos ha llamado a hacer. Hermanos, no abandones el servicio de la obra de Dios. Si Dios quiso depositar confianza en ti, ¿por qué renunciar? Yo le decía a los hermanos ayer en la oración que estamos pasando por una situación difícil y a veces sinceramente dan ganas de dejar todo y olvidarse de todo. Pero digo, yo estoy en un punto donde yo no puedo regresar. Yo estoy en un punto donde yo no puedo retornar. A mí me sorprende cómo muchos de una manera tan fácil se olvidan y se van. Pero nosotros no. No podemos. Dejaríamos mal a Dios. Fallaríamos al concepto que Dios tiene de nosotros. El punto es que Dios está llamando corazones fieles, hombres fieles. Permítame compartir un versículo de la Biblia que se me viene al pensamiento y quiero que todos lo leamos. De hecho, con este texto
el Señor me dio esta palabra en Chetumal acerca de este texto, que fue el primer mensaje que prediqué en este año. Salmo 101, versículo 6. Póngase en pie, por favor. Salmo 101, versículo 6. Esto es lo que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo esto. No todos califican para estar con Dios sirviendo. A mí me da tristeza, porque Dios siempre hace una depuración en la iglesia. Siempre hace una depuración en su pueblo. A todos llama, pero pocos son los que permanecen. Miren, llamó a Saúl, pero Saúl no calificó. No calificó Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Qué le sucedió a Saúl? Fue desechado. Fue quitado. Llamó a David. ¿Y qué sucedió con David? David sí permaneció. ¿Y por qué Saúl no y David sí? Porque David fue un hombre fiel al corazón de Dios. ¿Y quiénes son los que van a permanecer siempre con Dios? Solamente los que tengan un corazón fiel. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Quieres que Dios te tome en cuenta siempre? Sé fiel. ¿Quieres que Dios tenga una buena opinión de ti? Sé fiel. ¿Quieres permanecer en la gracia de Dios? Sé fiel. ¿Quieres caminar en el favor de Dios? Sé fiel. En otras palabras, ¿quieres que te vaya bien todo este año? Sé fiel. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dios se hace acompañar de los que son fieles de corazón. Y mire, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Pero aquel que se va equivocando y se va equivocando y se va equivocando, híjole, ya la regué, ya metí la pata otra vez, nunca podrá ser firme en el servicio de la obra de Dios.